aquí con este nuevo video que es un tag, es el tag de los 90 y lo vi en varias aquí amiguitas de YouTube, así que yo me dije, yo lo quiero hacer porque eso está muy divertido. Como ven, vengo inspirada en un look. Ya saben que a mí me gusta estar así, vistiéndome, disfrazándome y cosas así de ridícula. A lo mejor parezco todo menos Britney Spears, ¿no? Pero bueno, este es mi tag y vamos a ver. La década de los 90 es muchísimo tiempo, o sea, son 10 años. De mis 7 años a los 17 años, entonces abarca, digamos que pues sí era niña, pero ya después me pasé a convertir en una adolescente. Más o menos quise hacer un recopilatorio de lo que había por esos entonces y de lo que, bueno, de lo que obviamente a mí me gustaba. Pregunta número 1, película favorita de Disney. Honestamente no tengo ninguna película favorita de Disney. Si acaso me gusta Blancanieves, pero pues esa no es de los 90, entonces pues no tengo ninguna. Pregunta número 2. Grupo favorito. O sea, me gustaban muchísimos grupos. Desde chiquitita y hasta la fecha me sigue gustando Depeche Mode. O sea, es de mis grupos favoritos de toda la vida. Me gustaba mucho cómo sonaba, cómo se escuchaba, la música de estos chavos. Yo tenía 8 años y yo estaba escuchando Depeche Mode en unos Walkman. ¿Se acuerdan de los Walkman? Yo tenía unos Walkman amarillos. Hasta la fecha Depeche Mode es un grupo que me encanta y me apasiona. Y yo escuchaba pues la música que les gustaba a mis hermanas. Pues obviamente me gustaban muchas canciones de Guns N' Roses. Obviamente me gustaban también canciones, una que otra de Nirvana, aunque estaba para mí un poquito más pesado, pero me gustaba una que otra, como que las más famosas. Aerosmith también me gustaba un montón. Digamos, esa era como que mi onda más rock, ¿no? Y que hasta la fecha pues me siguen gustando varias canciones. Los Red Hot Chili Peppers también me gustaban. También a finales de los 90 había un grupo, bueno, un grupo de dos, de una mujer y un hombre, que se llamaban Everything But The Girl, que por aquí voy a dejar la imagen. Solamente tuvieron así como que su disco fue ese como que el más famoso, pero esa canción, la de Missing, la de Wrong creo que se llamaba, me encantaban, o sea, yo las podía escuchar y hasta la fecha las escucho y me siguen encantando. Yo no sé qué habrá pasado con ellos y por qué no hicieron más música, o a lo mejor sí hicieron, pero ya no pegó tanto. Me encantaba, me gustaba un montón la música dance. O sea, a mí siempre los sonidos electrónicos siempre me han gustado desde chavita. Y yo me acuerdo que yo no me compraba, yo le decía a mi mamá que pues me comprara esos discos donde estaba mucho de moda que vinieran muchos recopilatorios de muchas canciones en discos, en CDs. Y aparte, así yo me compraba como que varios donde vendían pues muchas canciones. Y antes pues no era fácil conseguir una canción, entonces a veces solamente compraba un CD para una canción que me gustara un montón, o dos canciones, ¿no? Y aparte, o sea, yo me acuerdo que me la pasaba grabando de la estación de Alfa Radio todas esas canciones de dance, o sea, yo me acuerdo que tenía una grabadorcita y siempre había un cassette virgen, siempre, esperando en el momento en que pasara una canción que me gustase mucho y ¡pum!, la grababa, ¿no? Y me chocaba porque pues obviamente los anuncios de la radio pues siempre intervenían en las canciones, pero bueno, yo era feliz y yo tenía un montón de cassettes ahí con música dance y bueno, y con música también que no fuera dance, que era también en español, ¿no? ¿Se acuerdan de esta chica, la que cantaba Short Man? O sea, era clásica a finales de los 90s. Britney Spears, o sea, obviamente me gustaba esta chica, me gustaban los Backstreet Boys, o sea, Kevin, si no me recuerdo, creo que sí se llamaba Kevin, o sea, ay, guapísimo, a mí me encantaba él. Cristina Aguilera me encantaba esta canción con la que se hizo súper famosa, la del El genio en la botella, sí, El genio en la botella, o sea, me encantaba. Y Blink 182, ¿se acuerdan de Blink 182? De estos tres chavillos, que uno en general me gustaba más, pero estos tres chavillos me acuerdo que también eran así como de rock pesado un poquito, o medio fresón también. Pero me acuerdo mucho de un video de ellos. Siempre hacían como videos divertidos, y sobre todo un video que hicieron muy divertido era parodiando a todos estos grupitos que eran Britney Spears, Backstreet Boys, Christina Aguilera, Eminem también lo parodian en ese video, que también parodiaban a los de NSYNC, o sea, estaba muy bueno
ese video y ese grupo. Aparte, yo me acuerdo que también tenía pósters de ellos pegados en mi cuarto porque pues me gustaban los chavos. Pasamos a los grupos en español que me gustaban de aquellos entonces. Uy, también, o sea, la lista es larga. O sea, me gustaba mucho Caifanes, que actualmente era Jaguares. Héroes del Silencio también me gustaba un montón. Shakira en sus inicios me gustaba, que era pues más o menos en sus inicios, porque ahora ya no me gusta. Mercurio, o sea, Mercurio me encantaba, o sea, de ellos sí era súper fan. Tanto que obviamente yo tenía amiguitas que les gustaba, ¿no? Y entonces, en concreto tenía una amiga que le súper fascinaba y entonces ella me decía, pues, ay, acompáñame al concierto. Y yo, sí, o sea, los fui a ver al Auditorio Nacional, los fui a ver a 12 escuelas en las que, porque ellos se presentaban en aquellos entonces también en escuelas particulares, en escuelas de paga. Entonces, pues, nosotros conseguíamos, pues, entrar a verlos también. Era súper divertido. También me acuerdo que las estaciones de radio organizaban eventos y había uno muy cerquita de mi casa, una estación de radio que era 90.5, Pulsar FM 90.5 creo. Y esa estación estaba así bien cerquita de mi casa. Y hicieron un evento donde los podías ir a ver a la estación. Y me acuerdo que sufrí tanto porque éramos un montón de chamacas aplastándonos por tomar fotos. Me acuerdo que llevé una cámara. ¡Qué risa! O sea, estábamos tan emocionadas. Me acuerdo que dijeron, ay, ya va a salir Mercurio. Era un escenario pues chiquito porque era el jardín de esta estación. Entonces, me acuerdo, qué risa, o sea, me acuerdo que estábamos, que dijeron, o sea, nos estuvieron esperando un montón, ¿no? Y dijeron, Mercurio se presenta. Y entonces yo obviamente siempre he sido chaparrita. Y entonces, pues, en ese tumulto, pues, todas nos aventaban y así. Y me acuerdo que de la euforia yo saqué mi cámara fotográfica y así, o sea, la alcé y así empecé a fotografiar, ¿no? Yo dije, ay, pues a ver qué sale, así, pi. Pero cuando salieron, ¿no? O sea, de la emoción, solamente alcé mi cámara y le di al clic. Y entonces, cuando yo dije, o sea, ya creo que ya se me acababa mi rollo de, no sé si eran de 12 fotos o de 24. Y cuando fui a revelar el rollo, lo único que se veía era la lona y las lámparas, o sea, fue bien traumante porque, porque fue horrible, o sea, yo quería recuerdos de aquel concierto y lo único, o sea, se los juro, mi sorpresa y mi trauma y mi desgracia al ver las fotos reveladas y pasar y todas ahí, ay Dios, unas fotos horribles donde se veía solamente la lona del lugar y la lámpara, o sea, y manos, o sea, ellos nunca se vieron, o sea, fue un trauma, en ese momento fue muy triste para mí, ahorita me río, porque no me acordaba de esa anécdota hasta ahora. Las jeans, o sea, obviamente las jeans me gustaban, ya sabes, o sea, y me sabía todas sus canciones también. La Litzy, bueno, con la canción la de No te extraño, que la Litzy yo no me acordaba, pero la Litzy formó parte de las jeans y de ahí salió. Esta chiquilla, ¿cómo se llamaba? La Linda que primero salió así toda bien mona. Y ya después esta chiquilla se volvió un poco más densa y más agresiva y ya después nos volvimos a saber de ella. Luego también, obviamente, Onda Vaselina me gustaba desde siempre, o sea, y de ellos también tenía sus discos y de ellos sí era todavía más fan. Tenía que tener los discos de la Onda Vaselina, o sea, y siempre me sabía todas sus canciones y me encantaba, o sea, me gustaba un montón. Gloria Trevi, o sea, la verdad es que en esos talleres también me gustaba Gloria Trevi y me acuerdo que mi prima y yo, había en el canal 13 creo un programa que se llamaba A Todo Dar, sí, y me acuerdo que iban niñas a concursar para imitando a Gloria Trevi, ¿no? Y ya sabes, las niñas ahí, o sea, eran bien curiositas las niñas, se veían muy bien y todo. Y me acuerdo que mi prima y yo jugábamos a que íbamos al programa y las imitábamos, y la imitábamos a la Gloria Trevi. Las dos así arrastrándonos en el piso como tal cual Gloria Trevi. Eso mi prima y yo lo hacíamos y nos divertíamos un montón, la verdad. Me gustaban sus canciones, o sea, así todas dolidas. Yo siempre supe que esa mujer sufría algo, o sea, yo de verdad,
Antes de que supiera, bueno, eso es otra historia, pero antes de que saliera todo su lado oscuro, yo decía, esta muchacha no es normal que escriba esas canciones y no es normal que cante esas canciones y que de verdad llore en el escenario, que de verdad esté tan loca. Yo decía, esta muchacha está como, como enferma, ¿no? Y después de muchísimos años nos enteramos el caso de este tan feo de Gloria Trevi, su representante. Yo sospechaba que ahí no había un cerebro normal. O sea, Soda Stereo también era un grupo que en mi casa siempre lo han escuchado. Nos dio al español, al rock en español, o sea, un legado, nos dejó un legado enorme de muchísimas buenas canciones y de mucha buena música, la verdad. Y obviamente también en ese entonces me gustaba Moenia, fue cuando nació Moenia. Esos grupos así que sonaban así como electrónicos, entonces por primera vez yo escuchaba esos sonidos en español, entonces, o sea, Moenia también, los fui a ver también en concierto. Primero estuvo Carlos Lozano, que era el peloncito, con el primer disco que fue todo un exitazo, y después ya entró el que actualmente sigue en Moenia, que se llama Poncho, creo. ¿Y se acuerdan de Flavio César? Sí, se acuerdan, se deben de acordar de Flavio César. Bueno, a mí me encantaba. Flavio César era el protagonista de la novela de Agujetas de color de rosa. Bueno, a mí me encantaba ese chico morenito, flaquito, delgadito, con cara finita. Bueno, me encantaba. Orejón, eso sí, estaba bien orejón, pero a mí me gustaba un montón. Y también me compré uno de sus discos, tan guapo. Y fíjense, buscando información de él actualmente, ahora resulta que se volvió súper cristiano y que ahora como que se arrepiente de las cosas que en ese momento hacía y que se dejaba llevar por la lujuria y por el dinero y por la ambición. De verdad, busquen aquí que fue de Flavio César y les va a salir un video súper largo donde él está hablando que ya se unió al cristianismo y que no sé qué. Digo, está bien, ¿no? Pero así ya ¿cómo les diré? Pues sí, tan metido, pues como que pues está raro, ¿no? O sea, digo, yo respeto a cualquier religión, ¿eh? Yo no soy creyente de ninguna religión, pero bueno, ese es otro tema que ya me salí del tema. El caso es que Flavio César también me encantaba. A mí, o sea, toda la música que siempre ha sido ranchera, del norte, la quebradita, toda esa música a mí nunca me ha gustado. Una vez mis primos me llevaron a un concierto donde era un concierto de estos de las estaciones de radio en la Plaza de Toros y se presentó Límite y a mis primos les gustaba, ¿no? La güerilla esta de las trencitas, bueno, a partir de ese concierto yo dije, pues como que están bonitas sus canciones, como que están buenas, entonces ese es el grupo, digamos, que de ese género grupero que me gustaba. Y me acuerdo que no, el primer disco con el que tuvo el super éxito, no, yo no me lo compré, pero me compré el siguiente. Y ese disco me lo sé así enterito, o sea, enterito. Me cantaba con un sentimiento de verdad que hasta mi prima, la que vivía arriba de mí, también ella cantaba y solamente se aprendió las canciones de que yo ponía ese disco. Mi garganta terminaba, o sea que ya no podía más, sobre todo cuando ponía Mónica Naranjo, o sea, también me encantaba Mónica Naranjo. ¿Se acuerdan de esta chava que bicolor, con el cabello güero y con el cabello negro? Y cantaba, ella siempre tenía un vozarrón y cantaba con un sentimiento, y ahí me tienen a mí también cantando con un sentimiento que de verdad terminaba yo así, terminaba el concierto cansada y aparte con mi garganta toda así de que ya no podía, porque yo según pues imitando los tonos de las voces de todas estas mujeres, ¿no? Graves, agudos, o sea, una loquera era yo ahí en mi casa, o sea, de verdad. Mi mamá nunca me dijo que me callara, pero mi hermana sí. Mi hermana sí me dijo, ya cállate, Carla. Y yo le decía, me vas a extrañar el día en que no esté. Y sí, dicho, me extraña. Serie o programa favorito. Uy, aquí también había un montón. ¿No se acuerdan que había una serie de un niño que tenía síndrome de Down, que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Oh, sí, no, la vida sigue su curso, ¿no les encantaba? A mí me gustaba un montón, porque era como que muy familiar y como que hablaba de los problemas de la familia y pues claro, los problemas que tenía que enfrentar la familia al tener este chico con síndrome de Down. Y me acuerdo también que la niña, la que era hija,
tenía un novio y le había dado sida, entonces era como un tema así de que en esos entonces, ¿no? Entonces estaba muy interesante la serie, estaba interesante y estaba muy entretenida, y yo pues no me la perdía, me gustaba un montón. Serie de estos chicos que se llamaba, en México se llamaba Aprendiendo a Vivir, ay, me encantaba, que también se llamaba Cory, igual que el Cory, el niño del síndrome de Down, el Cory Matthews, ándale, el Cory Matthews, ese, la familia Matthews. Ay, me encantaba y sobre todo me encantaba, o sea, y nada, me encantaba el hermano, uy, o sea, yo taco dijo que me echaba con el hermano porque era guapísimo. Y el amigo, el Sean, el que no tenía creo que casa, porque nunca pasaba en su casa, y creo que era un niño pobre. Ay, el Sean me encantaba también, era tan guapo, me encantaba. Son de esos amores platónicos que eres chiquitita, pero pues que te gustan, ¿no? ¿Se acuerdan de una serie? Yo, o sea, mi prima y yo amábamos esta serie, o sea, yo era fan de esta serie que se llamaba en México, de dos niñas adolescentes que estaban pues sí en esa etapa de crecer, que se llamaban Tiempos Inolvidables. Me fascinaba, o sea, yo era fan, porque digamos que eran dos chavitas, una muy femenina y otra pues así como tipo machorrona, que era esta, ay, que no me acuerdo cómo se llamaba, Busi, y ella, la otra era Amanda. Bueno, yo siempre quería ser como Amanda, o sea, siempre yo quería ser como alguien de un programa, o sea, de verdad, se los juro, siempre era como que mi trauma ser como alguien, entonces obviamente yo quería ser como Amanda. Salvados por la Campana era una serie que también, o sea, era clásica y también me gustaba mucho. La serie, la mejor serie de los 90 que a mí me encantaba y que de verdad, no les miento, o sea, hace como 5 años me compré, creo que como primera, segunda y tercera temporada. Beverly Hills 90210, ay, no amaban esa serie. Pasaban hasta capítulos repetidos y yo los veía, o sea, yo no me cansaba de ver Beverly Hills 90210, o sea, era así como que también mi ideal, o sea, bueno, yo siempre quise ser como Kelly, o sea, ya saben, la chica popular, güerita, bonita, preciosa, o sea, rica porque también tenía dinero, pero eso sí tenía problemas, ¿no? Ya saben. Y obviamente tenía que estar yo enamorada de alguien también, ahí mi amor platónico o sea, de por siempre. Brandon Walsh, ¿no les gustaba Brandon Walsh? O sea, Dylan también tenía lo suyo, ¿no? Pero Brandon Walsh era así como que lo más bonito, como que esa carita tan dulce, tan tierna. Además, era un personaje que era bueno, o sea, era buena onda el chavo. Él y un chavo español, un actor español que se llama Miguel Ángel Silvestre, que está también súper guapo. Son los dos personajes en la vida que más me gustan, de verdad, en toda mi vida. Claro, después de mi esposo, ¿eh? Obviamente primero mi esposo y después estos. Era mi pasión, o sea, me encantaba Brandon Walsh, o sea, guapísimo ese hombre. Jason Presley se llamaba. Bueno, se llama porque todavía vive el chavo. Bueno, como yo no tengo videojuego favorito porque pues, yo vivía con puras hermanas y que como que eso era más de niños, ¿no? Entonces yo no tenía primos que tenían el Mario Bros y eso, pero no era mi fascinación. Entonces voy a cambiar la pregunta por telenovela favorita, porque oye, soy mexicana. Porque como buena mexicana, o sea, cuando sales de México te das cuenta que si hay algo en lo que te reconoce la gente, por lo menos acá de España, es por las telenovelas, que acá les llaman culebrones. O es acá, les gusta mucho y aparte, o sea, son clásicas las novelas mexicanas. El caso es que yo me acuerdo muy bien las que me gustaban. ¿Se acuerdan de El Abuelo y yo? ¿Se acuerdan de esa telenovela que protagonizaba Ludwika Paleta y este señor López Tarso y Gal García? Ay, bueno, a mí me encantaba, pero de verdad, esa telenovela me gustaba un montón. Y obviamente la Carlita siempre queriendo ser alguien, ¿no? Yo obviamente quería ser como Ludwika Paleta. Creo que se llamaba Alejandra, creo que se llamaba el personaje. O sea, me gustaba un montón que tenía ella en su... Bueno, claro, la niña era rica, tenía en su jardín una casa así, una casita de muñecas y claro, se enamoraba de Gael García, que era el niño pobre. O sea, ya saben, ¿no? Estas historias que siempre ha habido en la historia de las telenovelas. Hicieron la obra de teatro del Abuelo y yo. Y fuimos a ver la obra porque me gustaba un montón y disfrutaba mucho, de verdad, mucho de esa novela. No se me puede olvidar. Es obviamente Agujetas de color de rosa. Yo hasta el CD me compré. Me gustaba un montón, me gustaba el Flavio César, el chico este, Arad de la Torre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ay, el chiquillo este que después fue novio de Paulina Rubio, ¿cómo se llamaba? Algo de la Torre, ¿no? Bueno, el de la Torre este me gustaba un montón.
Y pues obviamente yo quería ser, no como Natalia Esperón, que era la protagonista, yo quería ser como Irán Castillo, en ese miles de alcanzar una estrella, ¿se acuerdan de alcanzar una estrella? Que la protagonista era esta chica, la de Timbiriche, Muñecos de papel, ¿se acuerdan de esta telenovela donde parecía Ricky Martin con el cabello hasta acá? O sea, una cosa horrible, porque la verdad no era guapo, bueno, a mí no me gustaba en ese entonces. Obviamente las telenovelas de Thalía, la telenovela de Marimar, Mariela del Barrio, Muchachitas, ¿se acuerdan Muchachitas? O sea, esta fue al principios de los 90s y claro, yo estaba un poquito más chiquita, pero a mi hermana le gustaba y pues yo también la veía. Y la que hicieron ya mucho después fue una nueva versión a finales de los 90s, la de Soñadoras, ¿se acuerdan de Soñadoras? Que también me gustaba mucho verlas, pero también ya manejaba temas como la droga y como cosas así ya un poco más crudas, digamos, un poco más feyonas, pero sí era una novela que me gustaba, que me entretenía. Bueno, y también no se acuerdan de la novela la de esta, o sea, todavía en acá esa novela, pero me gustaba. La de Dos mujeres, un camino, ¿se acuerdan? Dos mujeres, ¿se acuerdan cuando la Laura León, o sea, cantaba y con la Bibi Gaitán y el Johnny, el I see mi trailer, y se acuerdan cómo hablaba todo así, todo como gabacho? Me gustaba, me gustaba, y aparte me encantaba estar imitando a la Tesorito ahí con su voz esa. O sea, dos mujeres, un camino. Película favorita. Obviamente en ese tiempo también me gustaba. ¿Se acuerdan de Romeo y Julieta? Cuando el boom de Leonardo DiCaprio, cuando el mundo lo dio a conocer en Romeo y Julieta, que me encantaba también, me gustaba, me fascinaba Romeo y Julieta. Y yo afuera en la secundaria me compraba, había un puesto de pósters donde me compraba los pósters de Blink 182, los pósters de Romeo, de Leonardo DiCaprio, tan guapísimo. También era un chico que me encantaba, era mi amor platónico también en la secundaria. Y yo alucinaba con la película, o sea, yo decía, ¿y esto qué es? O sea, porque aparte se acuerdan que era una versión de Romeo y Julieta, pero así como también como pues como cruda, como densa, como no sé, como agresiva, pero me gustaba. Estaba la verdad un poco fumadita, pero pues me gustaba el chico y me gustaba la protagonista. Bueno, la protagonista no me gustaba, o sea, realmente a mí se me hacía feita. Y obviamente La vida es bella, o sea, La vida es bella es una película que hasta la fecha me encanta, que tiene un gran mensaje, que lloras con esa película, o sea, Ghost, la sombra del amor, o sea, yo lloré con esa película a mares. ¿Saben en qué momento lloré? Cuando él se aparece con la Demi Moore ahí, que se aparece y que ella lo puede ver. Ay, yo lloré, 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 lloré. Te da un sentimiento porque dices, ay, por fin lo está viendo. Y es un amor tan intenso. La negrita esta que también es simpática. Titanic, o sea, por Dios, Titanic, ¿cuántas veces no la viste? Y me acuerdo que mi papá me regaló pirata en VHS la película, que se veía fatal. O sea, era una película toda chafa, pirata, y en ese momento no hacían piratas buenas. Caricatura favorita, todavía era un poco niña, pero ya estaba yo entrando a la adolescencia, entonces ya caricaturas la verdad es que no veía. ¿Y tendencias que utilizabas o modas que utilizabas? Yo lo que sea que saliera para el cabello yo me lo ponía. ¿Acuerdan de los piojitos que te ponías en la cabeza? Bueno, a mí me gustaban un montón y yo todavía iba en la prepa y me los ponía. Es que estaban de moda y bueno, había chicas que no los usaban, pero a mí sí, todo lo que sea para el cabello me gustaba. Utilizaba los otros que eran así como unos resortitos también, me los ponía en el cabello, me hacía trencitas adornándome con piojitos, las cucas, o sea, los brochecitos estos también tenía un montón y me los ponía en la cabeza. Las donas que usaba Fe, que las puso tanto de moda, coleccionaba yo donas, o sea, yo tenía un bote lleno de esas donas, esas cosas horribles, porque ahorita lo ves y dices, están horribles, o sea, ¿por qué? Las pinzas de colores, ¿se acuerdan estas pinzas que hasta cambiaban de color en el sol? Ay, me encantaba usarlas, o sea. Las mariposas, ¿se acuerdan de estas mariposas que también costaban de moda? Aunque yo no me las ponía mucho porque yo sentía que era mucho, era too much. ¿Se acuerdan de estas mariposas que eran también unos prendedores, pero que se movían y que sí parecía como que ahí tenías a la mariposa volando? Les digo, yo no era como que muy ridícula, pero eso sí me acuerdo que yo exageraba en la ropa aguada que me ponía. Voy a contar el principio de esta historia. Yo empiezo a madurar. Bueno, no a madurar, sino a embarnecer, digamos, a crecer, ¿no? Ya entrando en la secundaria ya empiezas a desarrollarte y pues que las boobies te crecen, ¿no? Y que te crecen más
que tus compañeritas, o sea, y entonces para mí era un trauma. Yo me escondía, o sea, yo no quería enseñar mis boobies tan crecidas que estaban. Me compraba las chazarillas así bien grandes, o sea, una talla súper extra grande para que me quedaran bien aguadas y que pues yo según no me quedaran pegaditas y no me formaran pues el pecho que ya me estaba creciendo. Y que por ejemplo si me compraba una blusa o una playera y me la compraba muy chiquita pero no había otra talla, pues yo la estiraba, la estiraba, la estiraba y la ponía la ponía en una silla, ya saben, el respaldo de una silla, la ponía y ahí como 15 días o como no sé cuántos días a que se estirara y a que diera de sí y yo me la pudiera poner, o sea, qué cosas. Después te das cuenta que tener boobies era algo muy bueno y que sigue siendo algo bueno, ¿no? Pero yo usaba pues todo aguado, todo aguado. Obviamente pues me veía más gorda. Por ejemplo, estaban de moda los pantalones acampanados que me encantaban. Porque, o sea, yo veo fotos y digo, ay, ese pantalón me quedaba muy grande. No una cosa exagerada tampoco como chola, o sea, tampoco. Y las blusas muy cortitas. No que dejaran ver la panza porque tampoco nunca he usado ombligueras, pero claro, a una estatura tan pequeña como yo y no y con tendencia a engordar o con tendencia, pues sí, que yo no era una niña delgada, las blusas cortas pues no te van, al contrario, uno debe usar blusas largas para que le estilicen la figura y para que te vea más alta. Ay no, pues yo utilizaba blusas pues un poquito cortitas, entonces pues me veía todavía más gordita, o sea, mal. Compré un lápiz rojo, un rosa y un azul para delinear. Y me pintaba aquí arribita de azul y me pintaba de rojo, o sea, rojo y me lo pintaba aquí adentro, o sea, parecía que claro, cuando tú te pintas de ese color, que tus ojos están rojos, entonces yo, o sea, yo no sé qué, iba por la calle con esos colores, con ese rojo, con ese rosa, y el azul también ahí todo naco, o sea, bueno, no tan naco, porque tampoco ya era yo una naca, no, o sea, no, nunca lo he sido, pero sí cosas que dices, bueno, ¿qué estaba yo pensando en esos momentos? Ah, y yo me acuerdo perfectamente que yo veía a las artistas en la televisión y yo decía, a ver, estas chicas tienen aquí muy clarito. Yo decía, ¿qué se ponen? ¿Qué se ponen que se ve aquí muy clarito y que se les ve bien, no? En ese momento yo no sabía que eso era un corrector, que eso era un iluminador quizás. ¿Y saben yo qué hacía? Y claro, yo no sabía que eso era y que existía y que lo vendían. Entonces yo buscaba sombras blancas y que fueran mate. O sea, todavía las compraba mate. Porque si yo veía que tenían un brillo, decía, no, pues ¿cómo esto me lo voy a poner aquí, no? O sea, no, yo las quiero mate. Y sí, era muy difícil. Yo me acuerdo que yo no encontraba sombra en crema mate, nunca. Y bueno, qué bueno que no las encontré, ¿verdad? Porque si no hubiese estado tipo estas chiquillas que se ponen la donita de Bimbo aquí. Realmente no abusé de eso, o sea, me lo llevé a poner muy poquito, no abusaba de eso. Hice juguete favorito. ¿Se acuerdan también de cuando uno jugaba resorte? O sea, resorte con las amiguitas, con el resorte abierto, bueno, no abierto, sino estirado, y te ponías a saltar y hacías juegos. Ay, me encantaba el resorte. El hula hula, yo tenía un hula hula que hasta hace poco, ahora en mi visita a México, todavía lo tenía en mi casa y mi prima me lo rompió. Era súper buena en el hula hula, ¿eh? Un día llegué a mantenerlo 45 minutos. Luego también se acuerdan de los yoyos. Ay, qué chistoso. Yo me acuerdo de haber tenido ese de Coca-Cola. Creo que hasta había así como trucos, ¿no? Así que el columpio y que era así, claro que yo lo tenía que estar girando y tú ahí haciendo trucos y esas cosas, o sea, dulces favoritos, ahí voy. De Nestlé, la paleta esta que era un lápiz, ay, me encantaba esa paleta súper rica. El raspatito, ¿ustedes se acuerdan del raspatito? Me gustaba un montón. Qué lástima que lo descontinuaran porque era un dulcecito ahí de hielo, pero estaba súper rico. Los sus, obviamente, dulce, que venía como en dos secciones, que venía una barrita así de caramelo macizo, pero que se hacía polvito. Bueno, entonces abrías el otro empaque y era polvito y entonces ahí remojabas ahí. Era con una pastilla gigante y remojabas el polvito y te lo comías ahí. Estaba bien rico. Y también la paleta Tix Tix. La paleta Tix Tix ha sido de mis favoritas siempre. También venía en una paleta y adentro venían estos dulcecitos que también mojabas. Tú mojabas la paleta y entonces remojabas en los dulces en el polvito que venía y era como sal gorda,
y te lo metías a la boca y empezaba a explotar. Ay, esas se llamaban creo que Crazy Dips, me encantaban esas. Aquí terminé. Coméntenme aquí abajo si se acuerdan cuáles eran sus cosas favoritas, qué era lo que les gustaba. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por ver a esta señorita. Nos vemos en otro video. Bye.